Es un gusto poder saludarles y dar la bienvenida en este día, miércoles 23 de abril, y quiero referirme a la muerte del Papa. Es una noticia de carácter mundial. Todos los medios, algunos más, otros menos, están ocupados de todo lo que esto significa. Y quiero separar algunas cosas en relación a la entrega de hoy, en torno al tema de la muerte del Papa. Primero, obviamente, que quienes están viviendo todas las consecuencias, todo el significado también de la partida del Papa, son aquellos que están inmersos dentro de lo que podemos llamar la institución o la religión católica. Ahí están los significados y las repercusiones de esta partida, todo también bajo un estricto protocolo en términos de todo lo que conlleva, por un lado la muerte del Papa y después su sepultura y todo lo demás. Eso es por un lado, y quienes no somos parte de esa institución, muchas cosas obviamente escapan a nuestro conocimiento, ¿ya? Eso por un lado, lo que está de alguna forma sufriendo la institución, o lo que está haciendo la institución, propio de su naturaleza y sus características. Y luego, lo que de alguna forma quiero también plantear es lo que ha sido algunos detalles del ejercicio del papado de Francisco, de quien falleció, en torno a lo que ha pasado fuera, o la proyección fuera de la iglesia. Y una de las cosas que uno ha visto, que ha sacudido muy fuerte en distintos momentos este ejercicio del papado, ha sido, por ejemplo, el destape en distintas partes del mundo de la cuestión de la pedofilia. Y la pedofilia, entonces, de alguna forma se ha tomado el centro, se ha tomado la agenda, porque de alguna forma la gente externa a esto, los medios de comunicación y etcétera, etcétera, ponen atención a cómo va a tratar este tema la institución católica. Y he escuchado a algunos analistas acá en Europa, por ejemplo, que se refieren a un punto negro en esto, de lo que pasó en Chile, con, entiendo, el obispo de Osorno, del sur de Chile, y cómo fue protegido por el Papa, aunque después, estando fuera del país, ya de regreso en el Vaticano, entonces de alguna forma pidió perdón por eso. Ahora, lo que pasa es que la cuestión de la pedofilia, que ha llevado, por ejemplo, que en Alemania fueran pero muchísima gente la que abandonó la iglesia producto de esto, bueno, obedece a que el Vaticano o la Iglesia Católica tiene una autonomía en el aspecto de la justicia. Ellos tienen sus propios tribunales eclesiásticos y tienen su derecho canónico, que actúa al margen de la justicia ordinaria. Y eso hace, creo yo, en mi simple visión de la parte práctica de este asunto, es que muchos de quienes ejercen liderazgos espirituales dentro de la institución católica se sientan de alguna forma protegidos ante la justicia ordinaria cuando cometen este tipo de delitos. Depende de los lugares también, depende de la presión de los distintos países, eso también se ha notado. En Australia, por ejemplo, ahí la cosa no fue tan simple. Después vamos a otros países donde también tienen una fuerza mayor los tribunales de justicia, y ahí el asunto no fue tan simple. Pero insisto, existe una justicia al margen de la justicia ordinaria en los países. Y creo, en mi modesta opinión, que eso es un incentivo
para, de alguna forma, cometer actos tan terribles cuando familias confían el cuidado de sus hijos a estos líderes del catolicismo y que al final terminan siendo abusados por ellos. ¿Puede haber algo más terrible en cuanto a esta cuestión? Ahora, lo otro. Existen las presiones externas que tienen que ver, por ejemplo, con la agenda progresista y lo que comúnmente se ha llamado la cultura woke. Y esto se ha ido de alguna forma fortaleciendo sobre la Iglesia Católica en dos áreas, diría yo, para resumirlo. Por un lado, lo que tiene que ver con cómo responde el catolicismo al tema de la homosexualidad o toda esa cultura gay. Y después también, ¿qué hace el catolicismo frente al trato con las mujeres o a darle lugar a las mujeres, como en otras áreas de la sociedad, que pasan dentro de la institución católica? Esas son dos presiones que también ha recibido y recibió sus críticas el Papa que ha fallecido, porque lo consideraron que claudicó y que de alguna forma la naturaleza de la Iglesia él la debilitó, le produjo un lugar o un forado para, en el fondo, inclinarse en favor de esta cultura woke. Y los más extremistas obviamente lo llamaron de izquierdista, de comunista, etc. Pero esa es una presión externa, insisto, que se ha dado sobre la institución católica. Cuestión, por ejemplo, que no se da sobre el Islam, por ejemplo, pero sí sobre la religión católica. El progresismo haciendo sus presiones y viendo al Papa cómo ha claudicado frente a eso. Ahora, todo eso que pase en torno a la institución católica, uno y cada uno de nosotros en el fondo tiene que sopesarlo en base a un patrón que no cambia, que es el canon de las Escrituras. Ahí la Biblia define cuáles son las posturas y en el fondo la verdad del Evangelio pone a cada quien en su lugar. Uno puede tener distintas opiniones y todo, pero eso no tiene gran trascendencia. Lo que sí es la verdad del Evangelio. ¿Y qué decimos de la verdad del Evangelio? Bueno, Jesús no buscó prosélitos. Buscó que el poder del Evangelio, que por el poder del Evangelio los seres humanos se conviertan. Esa era la motivación de él. Por eso, por ejemplo, se acercó a una cena organizada por Mateo, después que él mismo llegó a sumarse, producto de la conversión de su corazón, al grupo de los 12 apóstoles. Y este hombre organizó una cena. Y ahí estaban todos aquellos que de alguna forma eran marginados por la religión, comandada por los fariseos. Y usted lo puede ver en el Evangelio. Dice que ahí estaban los publicanos y pecadores. Obviamente que era una cofradía de gente, como así es descrita, publicanos y pecadores, moralmente destruidos, espiritualmente pobres y vacíos. Pero Jesús fue ahí no para hacer comparsa, tampoco fue para buscar prosélitos. Él fue para que el poder del Evangelio convierta a la gente. Y la palabra conversión, usted juzgue si aparece o no aparece dentro de la institución católica. ¿Y qué lugar ocupa el proselitismo? Porque frente a buscar prosélito entonces puede estar toda esta inclinación y toda esta
práctica, ya, de abrir, sin llamar a la conversión a toda la gente que viene de este mundo woke. Esa es la diferencia. Ahora, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, escribiéndole a la iglesia de Corinto, le dijo lo que paso a leer en la parte final de esta entrega. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Y qué es un injusto? Alguien puede decir. Entonces Pablo detalla. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Evangelio que fue predicado a esta clase de gente, donde no hay pecadores más altos que otros. Pablo prácticamente, y usted lo puede leer ahí, está igualando a todos. Pero les aclara, esto erais algunos de vosotros. O sea, ustedes fueron convertidos, salieron de ahí, cambiaron su corazón, su naturaleza. Su pecado fue destruido y vinieron a una nueva vida. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí. Porque el Evangelio busca convertir a la gente. No fuimos llamados para buscar prosélitos, sino que para predicar un Evangelio que convierte el corazón del hombre. Entonces todo esto nos sirve para, al final, hacer un simple juicio, y termino diciendo, algunas cosas las desconocemos, algunas cosas son tan llenas de símbolos, llenos de liturgia, llenos de dogma. Ya, esa es la institución. Sufrieron presiones, algunos dirán sucumbieron a eso. Algunos líderes mundiales trataron muy mal al Papa, refiriéndose en términos muy negativos hacia él, sin ningún complejo. Allá ellos. Por las presiones y por ceder a estas presiones, quizás buscando prosélitos. Pero al final, todas las cosas hemos de juzgarlas según lo que nos enseña la palabra de Dios. No es nuestra opinión. Nuestra opinión, la verdad, no tiene gran valor. Estamos llamados a abrir la Biblia, a estudiar las Escrituras, y a partir de las Escrituras contrastar la realidad, independientemente de quien sea, independiente de quien sea. Ahí está todo. En la palabra, el canon de las Escrituras. Bueno, no he terminado en acabar el tema, obviamente. No es esa mi intención, simplemente plantear estas cosas que de alguna forma he visto estos días y que obviamente las televisoras más vinculadas al catolicismo están ya prácticamente desde el día que falleció el Papa, incluso antes, porque fue en Semana Santa, y van a seguir haciendo cobertura y reportaje hasta que sea su sepultura. Pero el Evangelio es el Evangelio, y el Evangelio pone a cada persona en su lugar. Cristo buscó convertir el corazón de la gente. No tuvo ningún interés en tener prosélitos. Y esa es la diferencia. Gracias por su atención. Cuídense. Acá abajo están las posibilidades para que usted deje su comentario. Están datos personales míos, si les interesa poder hurgatearlos. Repito, cuídense y será hasta una próxima oportunidad.